A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta de San Pablo a los brothers and romanos. sisters. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes siguió lo humano. Nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que has reforzado los cerrojos de la puerta y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en sus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alleluia, 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 alleluia. My sheep hear my voice. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. On a Sabbath, Jesus Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó: ¿Es lícito curar los enfermos o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. A ellos les dijo: si a uno de ustedes se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. The Pharisees were convinced Los fariseos estaban convencidos que Jesús estaba transgrediendo el sábado y, como el Evangelio nos cuenta, el pueblo lo observaba atentamente, mirando todo lo que hacía. Hay varias ocasiones diferentes en los Evangelios en que Jesús realiza milagros y sanaciones el día sábado. Los fariseos tenían una interpretación y aplicación diferente de vivir la ley.
Cumplir el sábado según las normas de los fariseos era la prueba, la regla, la medida, podemos decir, de fe judía. Si el menor detalle era roto en cumplir la ley del sábado, entonces esa persona era acusada de flojera religiosa extrema y de transigir. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en todos sus detalles. El sábado se había convertido más en una carga que en un beneficio. Esta carga no era la intención original de Dios al establecer el día de descanso del sábado. Recuerden, el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. El día de descanso del sábado fue instituido por Dios como un día de libertad de trabajo servil, para verdaderamente descansar en el Señor. Porque los fariseos se habían vuelto tan amargos, su cumplimiento de la ley daba testimonio del cumplimiento de sus propios preceptos internos. La forma en que ellos cumplían la ley realmente no cambiaba sus corazones. Su cumplimiento externo de la ley no concordaba con lo que ocurría por dentro, en sus corazones, su disposición interior. Y en el caso de ellos, su disposición exterior, su reacción ante Jesús, su reacción ante las sanaciones que Jesús hacía, en este caso, concordaban con su disposición interior. Sí, concordaba con su dureza de corazón. Lo que ocurría por fuera concordaba con el interior. En este caso, estaban esperando a que Jesús rompieran las leyes fariseas en el menor de los casos. En este caso, en el ministerio de Jesús, los fariseos deben haber escuchado acerca de los milagros que Jesús hacía. Nuevamente, Jesús hizo muchos milagros que no están registrados en los evangelios, muchos. Ellos estaban enterados de todos los milagros en toda Galilea, en toda Nazaret, que Jesús realizaba. Pero al realizar un milagro el día sábado, Jesús está haciendo la distinción entre trabajo servil y buenas obras, por compasión y misericordia. Según una cierta perspectiva sostenida por los fariseos, la salvación había de provenir a través del cumplimiento estricto de la ley mosaica, tal como estaba interpretada por ellos y los letrados. Ellos eran los que habían de interpretar la ley. Puesto que el día del sábado, el día de descanso, la gente no estaba supuesta a trabajar, y para ellos la sanación era una forma de trabajo, y por lo tanto estaba prohibida. Por este milagro Jesús nos enseña cuán equivocados están. El nuevo reino no es un cumplimiento irracional de leyes antiguas, sino el reino nuevo trata de la sanación y el perdón. La sanación no solamente de nuestro exterior, sino también la sanación de nuestro interior. En tanto que la compasión y el amor al reino de Dios está presente, y el Señor Jesús mismo es el reino. Él es el reino entre nosotros. El reino de Dios caminó sobre esa tierra, ha tocado la tierra. No se trata de una realidad abstracta y lejana. A veces nos gusta pensar que el cielo es así. El reino de Dios descendió y tocó la tierra, ha caminado sobre la tierra, ha mirado a la gente, y aún hoy el reino de Dios se encuentra entre nosotros, podemos decir, dentro de nosotros, como cristianos.
Our God did not simply Nuestro Dios no nos dio simplemente un libro de leyes para seguir, but he demonstrated sino que demostró mediante su propia persona of the Sabbath was. cuál es el significado del sábado. Of course, this does not mean Por supuesto, esto no significa que las leyes sean malas. Necesitamos leyes, necesitamos green lights, señales de alto, necesitamos semáforos verdes, semáforos ámbar, leyes para ordenar la sociedad. Las leyes pueden ser buenas, but the pero appropriate way la forma apropiada de servir a Dios y de servir al prójimo is by es commandment of love. mediante el mandamiento del amor. El mandamiento del amor que Dios nos da, de amar a Dios por encima de todo, de amar al prójimo como a nosotros mismos. We interpret Así es como interpretamos la ley y los profetas. law and the prophets. La ley entera y los profetas, nos dice Jesús, pueden resumirse, pueden condensarse, pueden ser internalizadas In love of God. en amor a Dios y amor al prójimo. A question for us might be to ponder, Nosotros podemos preguntar, why did God give ¿por qué Dios dio el mandamiento de que el sábado sea santo people para to refrain from work? que su pueblo no trabaje ese día? The Sabbath rest El descanso del sábado tenía la intención de ser un momento para recordar la bondad de Dios y la bondad de sus obras, tanto en la creación como en la redención, he would accomplish in Christ. que él habría de lograr en Cristo. It was a day set apart for the Era un día apartado para la adoración de Dios, his works of creation, su obra de creación y sus actions on acciones salvíficas por nosotros. intended to bring about La intención era everyday work to a halt, detener todo el trabajo cotidiano y provided that daily needed rest, que hubiera descanso, refreshment that we all need. lo cual todos necesitamos. Never intended to Sin embargo, la intención no era the love of God, detener el amor de Dios, but stop to charity. no era la intención que se detuviera la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. La ley de Dios está por encima de la ley del descanso. La ley de Dios es la ley del amor. Y eso está por encima de la ley del descanso. Jesús nos muestra el error del legalismo de los fariseos al señalar la intención original de Dios al establecer el sábado, o sea, hacer el bien y sanar. After healing the man Después de sanar al hombre Jesus rebuked the Pharisees. con parálisis, Who Jesús among you, if your son regaña a los fariseos. De entre ustedes, si su buey cayera a un pozo, no lo sacaría inmediatamente el día sábado. The Lord was saying, El Señor estaba diciendo esto, en efecto. of course you would save your own son Por supuesto que salvarían a su propio hijo o a su buey if he fell into a ditch, even on the si se cayera en un pozo, incluso el día sábado. we would save one of our brothers. Por supuesto que salvaríamos a uno de nuestros hermanos. Son Si nuestro hijo o nuestro hermano se cayera en un pozo el día sábado, ¿acaso lo vamos a dejar ahí? father would do that to you. No creo que sus padres les harían eso a ustedes. I don't think any one of us No creo que ninguno de nosotros, that to someone that we ni nuestros seres queridos, haría eso con alguien a quien amamos. wait to the Sabbath No, solamente voy a esperar hasta que se acabe el sábado y entonces tendré misericordia y compasión de ti. No, would go down and save you. He would bajaría y lo salvaría. you would do this. Uno haría esto. Do this. Si uno hiciera esto, ¿por qué prohíben entonces la sanación You forbid the healing of a son of God from a de un hijo de Dios, de una enfermedad that is far worse than being que es mucho peor que estar en un pozo? And in saying this, Jesus Y al decir esto, Jesús le está diciendo al hombre con hidropesía. El hombre que tenía hidropesía tenía una enfermedad mucho down in más grande que estar en un pozo, far greater than being cut off. mucho más grande que estar alejado de la sociedad. And Jesus wanted to go Y Jesús quería sanarlo de su enfermedad. falling Y esta imagen de caer en un pozo can represent each puede representar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en nuestras propias vidas caemos we need assistance. y necesitamos ayuda para ponernos de pie. But the Lord Jesus pulled Pero el Señor Jesucristo saca a cada uno de nosotros de nuestros problemas. El Señor
Jesús nos saca de nuestros desastres individuales en los que nos metemos, nuestras experiencias individuales o circunstancias en las que nos encontramos. Y alabamos a un Dios que descendió a nuestro nivel en todas las cosas excepto el pecado para reconciliarnos, para salvarnos, para restaurarnos. Y el santo que la iglesia celebra hoy, San Martín de Porres, resume lo que es la compasión en la siguiente declaración. Él dijo, la compasión es preferible a la limpieza. Con un poquito de jabón puedo limpiar mi cama, pero creo que un diluvio de lágrimas sería necesario para lavar de mi alma la mancha que la dureza dejaría. La dureza crea una gran mancha. Creo que todos hemos vivido esto, quizás en nuestras propias vidas, en donde hemos sido duros con alguien y sabemos cómo se siente eso, el sentimiento de culpa después de eso. Y por otro lado, quizá hemos recibido tal vez la dureza de parte de alguien más y sabemos cómo se siente. Y eso no es caridad, eso no es compasión verdadera. El Señor Jesús vino a rescatarnos de toda esa dureza, a librarnos de esa dureza. Y esto describe perfectamente la dureza que los fariseos tenían en contra del Dios hombre, en contra del acto que el Dios hombre Jesús quería realizar al salvar a aquel hombre de la hidropesia, y al salvar a ese hombre que cayó en el pozo. De niño, San Martín tenía gran compasión por los pobres y los sufrientes. Hay historias que nos cuentan que su madre, Ana, solía enviar a Martín al mercado con su poco dinero para comprar comida para la familia, y él o lo regalaría a los pobres o simplemente compraría la comida para otra persona. No puedo imaginarme que estos dos niños aquí presentes harían esto, que su mamá Sharon les puede dar dinero. Espero no estar revelando ningún secreto. Es un acto de caridad. No pensar en uno mismo, sino pensar en los demás. Pensar en Dios Todopoderoso antes que uno mismo. Siempre había alguien a quien Martín conocía, que él se sentía llevado a ayudarlo. Él veía en los demás su necesidad en lugar de la propia. Él siempre ponía a los demás antes que a sí mismo. Y San Martín no era sacerdote, pero era conocido por haber estado involucrado en muchos milagros. En una de las pocas citas que tenemos de él, San Martín le dice a una persona enferma después de sanarlo: yo nada más te curo, no soy yo quien te cura, es Dios quien te cura. Esto resume gran parte del trabajo de los sacerdotes. Somos los instrumentos de Dios. Dios es el que sana. Sí, el sacerdote puede confeccionar el sacramento y el sacerdote puede ser utilizado como instrumento de sanación, pero es Dios quien realiza la sanación. Él es el que entra en nuestros corazones para sanarnos. San Martín de Porres entendió y daba crédito de que cualquier bien que él realizaba provenía del Señor. Él, al igual que cada uno de nosotros, somos instrumentos. Somos solo lápices en la mano de Dios, como decía la Madre Teresa. Santa Madre Teresa diría: somos solo instrumentos en el servicio del Señor.